Muy buenos días, buenas noches, dependiendo de donde se encuentren. Dios les bendiga. El día de hoy vamos a compartir nuevamente la palabra de Dios en capítulos y versículos que son de gran ayuda para las personas que necesitan una palabra de vida, palabra proveniente de Dios. Y vamos a compartir ahora el Salmo capítulo 22. Vamos a compartir una parte. Y esto tal vez les recuerde una frase que Cristo dijo en los momentos finales, cuando ya había sido crucificado. Salmo capítulo 22, versículo 1 dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no me respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, en que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Aquí estamos tomando en cuenta que este salmo hace referencia, sombra y figura de lo que Cristo vivió en la cruz. Cristo mismo tiene estas palabras, sobre todo las iniciales, preguntando a Dios por qué lo ha abandonado, desamparado, y todas las descripciones que estaba viviendo en ese momento, ya crucificado. Incluso hay una parte en donde señala el mismo salmo que ellos, los que le estaban mirando, le pedían le estaban diciendo a Cristo que él se salvara, él mismo se salvara, porque se encomendó a Dios. Y hay que recordar, en el caso del Evangelio, que señala pues que si él es el Hijo de Dios, entonces que se salve él a sí mismo. Y entonces todo esto nos vuelve de la misma manera. Hay que recordar que la voluntad de Dios es haber muerto en la cruz, es parte de la salvación, y todo esto es el sacrificio por los pecados de las personas que en él creen. Se trata de arrepentirse, se trata de dejar todos esos pecados que se cometen con normalidad y seguir a Cristo con todo, en espíritu y en verdad. Es lo que Dios está solicitando de nosotros. No se trata solo con las palabras o con
algunas pocas acciones. Hay que recordar que por obras no podemos ser salvos, pero sí podemos dar evidencia de la salvación por medio de las obras, siempre recordando que no, bueno, pues hay muchas personas que hicieron muchas acciones buenas y no por eso alcanzaron el paraíso, sino pues al contrario, estaban alejados de Dios. Y hay que recordar que el infierno es eso, donde siempre querían estar alejados de Dios. Y bueno, pues el lloro y el crujir de dientes es algo que se manifiesta en las personas que van ahí. Lloro, como habíamos dicho, por la tristeza, y el crujir de dientes por el coraje. Incluso gente que es resentida o enojada con Dios mismo, porque están en ese lugar, y tenemos que van a estar este tipo de situaciones dándose mucho con todas las personas que vayan ahí. Y bueno, pues esto es lo que sufren muchas personas, no necesariamente la crucifixión, pero refiriéndonos a la persecución. Por eso es muy importante orar por esas personas que van, siempre están enfocadas a predicar el evangelio, sobre todo en los lugares más difíciles, donde la persecución es más fuerte, porque nosotros tenemos, por ejemplo, en Latinoamérica, un tipo de persecución no necesariamente física, es más mediática, virtual, que personas seguidoras de falsos maestros empiezan a atacar a quienes predican la palabra, empiezan a causarles amenazas, a decirles muchas cosas simplemente por estar predicando. Y bueno, pues esto está también escrito, que se iba a tener ese tipo de persecución, y hay gente en otros países donde, como lo estaba repitiendo, llevan a cabo las cosas. No solo se trata de amenazar, sino cumplir. Y pues hay muchos casos difíciles que están sucediendo por allá, y en otros menos pesados pero también difíciles, gente que es encarcelada o encerrada, o le privan sus derechos tan solo por estar predicando, y aún así sigue siendo, como digo, algo inconcebible, pero que está escrito. De todas maneras, esas personas tienen siempre pues lo que van a obtener es juicio, es fuego consumidor por estarse colocando lo más lejos de Dios, o por negarlo incluso. Entonces hay que orar por estas personas que sufren tribulación, que sufren oprobio, sufren malestares de muchos tipos, por el evangelio, por seguirlo. Todo esto es algo que tenemos que tomar en cuenta para seguir adelante con nuestro trabajo. Y bueno, pues vamos a orar por el siguiente estudio, por compartir la palabra de Dios. Muchas gracias por permitirnos una semana más estar predicando tu palabra, Padre, por permitirnos seguir adelante con esta labor que es muy bonita y gratificante, aunque tenga muchos retos. Estás con nosotros y nos ayudas y nos libras de todo lo malo y de muchas cosas que podrían hacernos gran daño, pero estás con nosotros, y te pido, Padre, que nos ayudes a entender esta palabra, que la transmitamos correctamente y llegue a las vidas de las personas que
que necesitan de ti, y que a través de esta palabra comprendan, te conozcan más, se arrepientan de sus pecados, dejen de hacer ese daño que estaban haciendo y te sigan de corazón y les conviertas para bien, les conviertas a la fe en ti, que nazcan de nuevo, te ruego, y eso sería algo muy bueno. Que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Ayúdanos a entenderla, a cumplirla y a seguir adelante en todo esto que nos has encomendado. Gracias por un día y una semana más. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Vámonos a Efesios capítulo 4. Y vamos a ir explicando parte por parte. Esperando que esta predicación sea edificante para quienes estén escuchando esta palabra. Dice Efesios capítulo 4, versículo 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Aquí muy importante, y es algo pues que puede ser incluso hasta desconcertante, pero que tiene que ser así. Si esta carta de los Efesios dice que entre nosotros, hijos de Dios, nos tenemos que soportar, esto pues da muchas explicaciones a diferentes cosas. Por ejemplo, que no todos los hijos de Dios tenemos que estar necesariamente llevándonos bien todo el tiempo, o sea, qué mejor que fuera eso, pero aquí está solicitando que nos estemos soportando, tolerando. Lo que quiere decir es que puede haber ocasiones en las que no podamos tolerar a otras personas, o incluso estar en, pues, en un sentir de tolerancia, o que tengamos esa apertura para que haya esa aceptación a otras personas. Y como digo, si entre nosotros nos tenemos que soportar, entre las personas que no son de nosotros, ¿cómo sería todo? Todo es mucho peor, y pues lamentablemente el mundo está lleno de eso. A nosotros nos pide Dios que nos estemos soportando, pero quienes no están en Dios mismo están pues viviendo todo el tiempo de traiciones, de corrupción, de celos, de hablar a espalda de otras personas. Todo eso es demasiado cruel, como sigue avanzando el sentir de la humanidad. Aparte, esto de la pandemia ha complicado la parte emocional mucho más, y andamos prácticamente como leones enjaulados. Pero se trata de pensar en el galardón, en pensar en agradar a Dios y soportarnos. No, como dije, no quiere decir que hijos de Dios sean personas que estén felices todo el tiempo, o que les tenga que parecer todo bien.
Y como dije, bueno, pues sería lo deseable, pero siendo realistas, tenemos siempre nos apegamos a lo que no debemos incluso. 3. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza en vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Es la unidad a lo que nos está llamando. Tenemos que es un solo Dios, sí, claro, pero tenemos que es un Dios trino, y esto señala que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y así como nosotros somos personas hijos de Dios, conformamos o debemos de conformar un solo cuerpo. Aquí muy importante, debe de haber amor, debe de haber paz. Y como digo, siempre es muy difícil amar, por ejemplo, a nuestros enemigos, estar bendiciendo a las personas que nos pueden maldecir, o incluso evitar murmurar o hablar mal de la gente. Pero tenemos que hacerlo, hay que pedirle a Dios madurez, no solo madurez en el sentido emocional, sino en lo espiritual. Entender y comprender esta palabra que Dios ha puesto en nuestro corazón. Tenemos que seguir adelante de cualquier manera en este sentido. 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva a la cautividad y dio dones a los hombres. Esto se refiere a que nos libró, por medio de su sacrificio, nos libró de esta vida que teníamos antes, en la que estábamos viviendo, de nuestros pecados, que los hacíamos todo el tiempo, que ya no teníamos ni siquiera esa culpa o esa conciencia de que estábamos mal, nos justificábamos de que estábamos bien. Y a muchas personas esto les favorece, quienes están en el mundo, quienes no siguen a Cristo, simplemente les es cómodo. Y sí, hay gente que opta por alguna fe o alguna religión, aunque no sea la bíblica, por comodidad, pero no saben el daño que se están haciendo. Esto pues es un mecanismo más para llevar al infierno a las personas. Hay religiones que ocultamente se enfocan a eso. Incluso hay dentro del mismo cristianismo gente infiltrada de otras religiones o sectas incluso, con tal de estudiar cómo pueden trabajar en esas personas, ya sea para enriquecerse o simplemente para tener un control, que normalmente de todo esto se enfoca a los recursos económicos, pero bueno, cuando se tiene el control se puede todavía multiplicar más este sentido de los recursos y de la economía. Entonces, llevó cautiva la cautividad significa que nosotros, presos en nuestros pecados, Él nos libró de todo eso para que ya no estemos viviendo de esas cosas que antes hacían. 9. Y eso de que subió, pues ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Obviamente aquí se está refiriendo no al infierno, y no está comprobado y no está bíblicamente confirmado que el infierno esté en el centro de la tierra. Es otra instancia, y entonces no podemos asegurar científicamente que esto es real. Pero aquí hay que tener mucho ojo, porque no está diciendo que
que Cristo vino o que Cristo fue bajo la tierra, sino más bien que llegó a tocar la tierra como ser humano en este caso y Dios mismo a la vez. Entonces, esto quiere decir de esa manera. 10. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y como siempre hemos dicho, hay que tener cuidado porque muchas sectas están siempre enfocadas a aprovecharse de las malas interpretaciones de este versículo para poder tener control sobre las personas y también aprovecharse de esa economía, de la parte económica de la cual titubean mucha gente. Y como digo, y como aquí señala la palabra, tienen comezón de oír. Solamente oyen la palabra que les conviene, la palabra que les gusta, solo lo bonito. Y en este caso tenemos a las doctrinas de la prosperidad. 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad en la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Aquí Pablo dice que hay que ser imitadores de Cristo, sí, imitadores de Él, y bueno, y Él a su vez está imitando a Cristo, de esa manera lo señala. No se trata solamente de hacer poco o hacer lo que nos convenga o lo que podamos, sino de llegar a esa estatura que Cristo puso, y es un estándar muy, muy alto el que puso, una marca muy alta la que puso para que lleguemos a esa estatura del varón perfecto. Y obviamente tenemos muchas diferencias, pero no por eso debemos de tomar de pretexto con que no podemos ser como Cristo, porque solo somos humanos. Esos son pretextos, sí. Bueno, pues hay que recordar que las personas que ponen pretextos siempre están buscando cualquier momento para no cumplir con las responsabilidades que les están solicitando. En este caso Dios nos solicita llegar a ese nivel, a esa estatura. 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Seguimos hablando de sectas, de las doctrinas de la prosperidad. Y bueno, pues conozco mucha gente que tienen una iglesia o que van a una iglesia y empiezan a escuchar cualquier tipo de maestros, cualquier tipo de pastores que prediquen cualquier tipo de doctrinas, y a todos le hacen caso. Acaban igual, acaban sin entender correctamente el significado de la palabra, acaban creyendo lo que les dicen estas personas, y no hay discernimiento real de lo que sucede y que la palabra quiere expresar. 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hay que recordar que conformamos un cuerpo, el cuerpo de Cristo, cada quien con sus funciones diferentes, así como el cuerpo humano tiene sus diferentes funciones, pero todas y cada una de las partes del cuerpo, sean pequeñas o sean grandes, son indispensables para el correcto funcionamiento y balance del mismo.
Esto pues digo, 17, y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Y es lo que digo, hay personas que ya tienen su conciencia cauterizada, que ya les da igual el bien y el mal, que les da igual Dios, y todas estas personas tendrán el juicio que merecen. Y como dije, en el infierno Dios estará, pero en juicio, no en presencia como en el lugar donde están las personas que somos salvas. Así que todo esto tenemos que tomarlo en cuenta para lo mismo, y recordando que se refiere a los gentiles, bueno, pues personas que no se encuentran dentro de los judíos, personas, por así decirlo, externas. Vamos a aclarar después un poco este término. Y bueno, pues 19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, como habíamos dicho, se pierde la sensibilidad, se pierde pues ese contacto con la realidad, en el sentido de qué está bien y qué no lo está. 20. Mas ustedes no habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Hay que dejar todo lo antiguo, todo lo que estaba haciéndonos daño antes. Ahorita que Dios está con nosotros en este momento, tenemos que dejar todo lo que no nos edifica, lo que hace daño, y empezar a hacer las cosas de acuerdo a la palabra de Dios, empezar también a incrementar nuestra fe. No necesariamente tenemos que estar viendo las cosas, hay que recordar que la fe es la certeza de lo que no se ve, y bueno, pues hay que fortalecernos en esto y también ejercitarnos para la piedad, como dice también la palabra. Dice 25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad a cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y aquí un mensaje muy importante: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Esto hace referencia a no dejar pasar los conflictos, porque pueden llegarse a juntar las cosas y es como una bola de nieve. Nosotros pensamos que las cosas se pueden solucionar, o que estamos esperando que otra persona se disculpe, y todo esto nos está simplemente agrandando el problema porque no lo estamos combatiendo. Y en general, cuando un problema inicia, es cuando debemos de tomar en cuenta la solución para que no siga teniendo o echando raíces y perjudicando a más personas o de una manera más intensa. Y como dice aquí, sí se puede uno enojar, pero lo que uno hace cuando está enojado no es válido, porque es pecado, y eso nos lleva a contristar al Espíritu Santo, y esto nos hace, pues a Dios no le agrada. Vaya. 28. El que hurtaba no hurte más, sino trabaja haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Hay que recordar que incluso los mismos apóstoles
estaban trabajando en el momento que tenían la oportunidad para ganarse lo que comían. No se trata como los apóstoles del día de hoy, que son acumuladores de riquezas, engañando a las personas que así lo permiten. Ellos se ganaban con el sudor de su frente todo lo que comían, y bueno, pues este es un ejemplo más de que no es lo mismo los apóstoles de ahorita a diferencia de los actuales, perdón, de los anteriores. 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para dar necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y recordando, así como el barco se controla con un pequeño timón, el humano se controla a través de la lengua, y el que refrena esas palabras dañinas tiene de parte de Dios, claro, esa capacidad de refrenar incluso muchas otras cosas más allá de eso. 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y recordando esto, con los impíos cuando pecan Dios se enoja, pero con los hijos de Dios cuando pecan se contrista. 31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Con todo lo que hizo Cristo, con todo lo que realizó, es un acto de amor y de perdón para los que en Él creen, como he dicho. Y entonces hay que dejar todo lo dañino y empezar a llevar hábitos de misericordia y de bien. Y de esta manera, una vez más, nos enseña la palabra de Dios cómo ser sacrificios vivos, santos y agradables a Él. No solo se trata de servirle, sino tenemos que servirle con el corazón más dispuesto de lo que estábamos antes, trabajando con Él. Y bueno, vamos a orar para terminar. Muchas gracias por un día más con tu palabra, por instruirnos y por enseñarnos todo esto que debemos aplicar. Síguenos dando sabiduría para guardar en nuestro corazón y nuestra mente tu palabra y ser hacedores de la misma, no solo quedándonos en escucharla o en leerla, sino practicarla y llevarla a lo tangible de igual manera. Bendice las vidas, la salud, el trabajo, la economía, pero sobre todo la fe y la vida espiritual que llevan contigo muchas personas. Síguela fortaleciendo, Padre. Yo ruego que bendigas todo esto y que nos sigas ayudando, cuidando y dándonos más vida para compartir y escuchar tu palabra. Muchas gracias por todo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Tengan una buena noche y Dios les bendiga.